En la línea nos atiende el ministro de Agricultura, el doctor Juan Camilo Restrepo. Señor ministro, buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Pues ministro, estamos interesados aquí en Antioquia en saber cómo va el tema de la crisis cafetera, porque ayer hubo reunión, parece que las cosas no se dieron y está programada para la próxima semana, pero ¿qué mensaje le puede entregar el gobierno a los cafeteros en Antioquia frente a las dificultades y el camino que se está explorando, por favor? Bueno, ayer hubo una reunión, evidentemente, y simplemente pues se quedó de hacer una nueva reunión mientras se acaban de analizar todos los indicadores, la evolución de los precios de la producción la semana entrante, donde seguramente ya el gobierno pues hará los anuncios correspondientes de las medidas de apoyo al sector cafetero por boca del presidente de la República. Pero lo que sí le puedo adelantar es que la decisión del gobierno es seguir, y subrayo esto de seguir, porque durante la administración Santos hemos venido en una u otra manera, pero de manera incansable, apoyando a los cafeteros del país a salir de su crisis, de producción. Más de 800.000 millones de pesos se han invertido de una u otra manera del presupuesto nacional en apoyo a la Federación de Cafeteros y a los cafeteros. De manera que no hay ningún sector de la agricultura colombiana que haya recibido mayor cantidad de apoyos hasta el momento. Vamos entonces a seguir en esta línea y, como le digo, se ha previsto que en 8 días habrá una nueva reunión donde ya se concretarán unos nuevos alivios, unos nuevos apoyos. ¿Para buscar qué? Para buscar de lo que se trata finalmente, que es que el país salga de la crisis de producción en que viene sumido desde hace 4 años, donde las producciones no han podido levantar cabeza y la producción del país ha sido en promedio por debajo de 8 millones de sacos, cuando la capacidad instalada de la caficultura colombiana está por encima de 12. De manera que simplemente se ratificará el deseo y el compromiso del gobierno de seguir apoyando a la caficultura, que naturalmente requiere mucho dinamismo de parte de su dirigencia y de parte de su institucionalidad para seguir adelante con este trabajo. Ministro Juan Camilo Restrepo, ayer la Federación Nacional de Cafeteros hizo una entrega de un documento a ustedes, que eran los integrantes del gobierno en ese momento, en la mesa de diálogos. ¿A qué se refería ese documento? ¿De qué hablaba y qué peticiones realizaban los cafeteros por medio de este texto? Pero los cafeteros han presentado algunas sugerencias y el gobierno de su propia iniciativa tiene otras. De manera que esas son las que estamos analizando. Como les digo, van a ser en la dirección de seguir ayudando. Por ejemplo, continuar con el apoyo a la prima que hoy se paga por carga de café. Hoy en día cada carga de café que se vende recibe 60.000 pesos del presupuesto nacional como una especie de subsidio. Eso es más del 15% del precio en este momento. Entonces probablemente esa será una de las medidas que se van a seguir aplicando en el país. Ya en el caso de Antioquia, que recogió su cosecha grande, pues se benefició de ese subsidio ahora en el fin del año. Ahora entran las cosechas del sur del país, Cauca, Nariño, Huila, que también pues recibirán este subsidio a la carga como una compensación transitoria mientras se recupera la productividad y el ingreso. Estamos dialogando a esta hora de la mañana en Despierta Antioquia de Ondas de la Montaña con el doctor Juan Camilo Restrepo, el ministro de Agricultura. Señor ministro, recientemente ocurrió un hecho que llamó mucho la atención de los colombianos. Desde La Habana, Cuba, las FARC, utilizando unas palabras bastante llamativas, le notificó a usted que lo necesitaban, que le ordenaban, casi que le ordenaban comparecer en la mesa de diálogo para tratar el tema de la reforma agraria. ¿Cuál es la posición suya frente a este tema y frente a lo que se ha hablado allí en La Habana, Cuba, en estos diálogos de paz, justamente con lo que tiene que ver con el campo colombiano, que es uno de los puntos claves? Pues la posición fue la que se manifestó públicamente, que no iría ni mucho menos emplazado de esa manera mediante un comunicado de uno de los dirigentes de las FARC presente en La Habana, que no asistiría. ¿Y por qué no lo haría? Porque para eso están unos negociadores.
Por eso los dos, tanto las FARC como el gobierno, nombraron unos plenipotenciarios que están sentados allí en torno a la mesa de La Habana. Mal haríamos los ministros de salir a la carrera a concurrir porque alguien de las FARC nos emplaza a que nos hiciéramos presentes. Para eso están los negociadores y precisamente para no romper la lógica y los procedimientos de la negociación, yo me abstuve y anuncié que me abstendría de concurrir a La Habana. Eso no quiere decir que el gobierno no tenga una política que está adelantando y va a seguir adelantando con o sin negociaciones con las FARC, de avanzada, moderna, de mirando al campesino, de restitución de tierras, de justicia social en el campo. Eso lo estamos adelantando y esos lineamientos de la política agraria de la administración actual pues son unos elementos que pueden ilustrar, que pueden animar el diálogo de los negociadores allá en La Habana, pero no con la presencia del ministro y mucho menos emplazado de la manera en que lo fui. Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo. Ministro, ¿qué opinión le merece a usted la negativa de los ganaderos a participar en lo que fue el pasado foro agrario, en lo que es el proceso de paz? Negativa en cabeza obviamente de José Félix Lafourcade, que todos sabemos tiene aspiraciones políticas. Pues yo creo que hay que tener cuidado en hablar de ese pronombre plural, los ganaderos, porque resulta que quien no fue a ese foro preparatorio de la Universidad Nacional fue el señor Lafourcade, no los ganaderos de Colombia. Allá se hicieron presentes otras organizaciones ganaderas. ¿Y qué hicieron? Presentaron sus puntos de vista, como lo hizo la SAC, como lo hizo el Consejo Gremial Nacional, como lo hizo estamentos de empresarios agrícolas de la misma manera que lo hicieron los sindicalistas y otras ONGs. Y de todos esos puntos de vista, plurales desde luego, controversiales, porque no se trataba de otra cosa sino que hubiera un espacio para que la sociedad civil en todas sus gamas pudiera hacerse presente, pues se levantó un inventario y una tabulación y eso va a La Habana. Allá verán los negociadores qué les interesa y qué no. Por eso el gobierno dijo que lamentaba y que discrepaba de la decisión del señor Lafourcade, cuya federación representa por ahí el 18% de los ganaderos colombianos, tampoco es que represente más, de no hacerse presente porque allá no se le estaba invitando para que dijera nada contrario de lo que pensaba, para que después quedara en claro que la sociedad civil sí había tenido un espacio para opinar. De manera que nos parece que el argumento por el cual se abstuvo el de ir es bastante flojo y no representa de ninguna manera al universo de los ganaderos colombianos. Allá fueron por ejemplo entidades como la SAC y presentaron un documento muy bueno. Esto es lo que nosotros pensamos de la reforma agraria, de la paz, de las tierras, etcétera, y nadie está obligado, y mucho menos el gobierno lo hará, de acoger cada una de esas propuestas, ni tampoco los otros grupos, pero ya el argumento de que la sociedad civil no se había pronunciado sobre el proceso de paz en su primer punto quedó superado con este foro. Señor Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, lleguemos a la región de Antioquia, al departamento de Antioquia. Usted durante varias oportunidades ha visitado este departamento con el tema de restitución de tierras, especialmente en la región de Urabá. Sin embargo, desde allí se sigue hablando que ese proceso sigue teniendo algunos inconvenientes, especialmente el tema del testaferrato y el tema de la ocupación de esos bienes por parte de varios grupos armados ilegales. ¿Cuál es el manejo que se le está dando desde el gobierno nacional a esta problemática y pues no sé si de pronto han pensado en continuar con esta misma estrategia o definitivamente hay que rediseñarla para que sea exitosa? Claro que tiene dificultades, porque como esta ley, la de restitución de tierras, pisa callos y afecta intereses creados deshonestos, al hacerlo genera dificultades. Esta no es una ley inocua. Esta no es una ley inocua y por lo tanto genera reacciones a menudo de aquellos o de grupos
que hace unos años se apoderaron con la violencia de tierras que no les eran propias y ahora también querrán defenderlo con la violencia o con el engaño el que se les restituya a sus legítimos propietarios. El gobierno va a seguir aplicando a rajatabla esta ley, sin ninguna contemplación y sin ninguna debilidad. En regiones como en Urabá, donde tanto despojo hubo, como en otras partes del país. Y no vamos a cambiar la ley, porque es una ley vigente de la República que hay que cumplirla, la ley de víctimas y de restitución de tierras. Y eso se lo hemos dicho también a las FARC. La ley de restitución de tierras y su aplicación no está sometida a negociación alguna, ni aquí, ni en Oslo, ni en La Habana, porque es una ley vigente de la República, y las leyes vigentes de la República se cumplen, y eso es lo que haremos en Antioquia, como lo estamos haciendo en Córdoba, como lo estamos haciendo en Bolívar, como lo estamos haciendo en Nariño, como lo estamos haciendo en el Catatumbo, en el Valle, en toda la geografía nacional, donde hubo despojos ilegales de tierras a campesinos, y por lo tanto ellos tienen el derecho y el gobierno el deber de ayudarles a recuperar esas tierras. Ministro, hoy nos llama la atención en el tema del arribo de pollo a nuestro país, porque el sector de los avicultores denuncia que el pollo proveniente de Estados Unidos se está vendiendo alterando la cadena de frío. El INVIMA ya se pronunció y dice que la responsabilidad es de las secretarías de salud. En este aspecto, ¿cuál es la posición del gobierno, por favor? Pues no conozco ese punto concreto del frío, pero lo cierto es que en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que empezó a aplicarse a partir de mayo de este año, que este gobierno encontró negociado, que lo negociaron los gobiernos anteriores, que a nosotros nos corresponde honrarlo, hay un contingente negociado, es decir, el permiso para importar pollo de Estados Unidos. Entre otras cosas, la Asociación de Pollos tiene un qué decir en esas importaciones porque hace parte de una sociedad que los importa. Entonces, ese es un compromiso llamado contingente que empezó a aplicarse. Si hay alguna normalidad en materia de salubridad, en el sentido de que no está cumpliendo con las características requeridas del frío, en ese punto como en tantos otros. Señor ministro, doctor Juan Camilo Restrepo, ¿usted qué piensa acerca de la situación que viven actualmente los floricultores y la cual están diciendo que durante esta temporada, como se acerca la temporada de San Valentín, no están teniendo mayores exportaciones y además están vendiendo muy poco en cuanto a este producto? Se están viendo muy afectados. No le oí la primera parte de la pregunta porque es que se fue la comunicación. Repítela. Señor Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura, ¿qué piensa sobre la situación que viven actualmente los floricultores, en las cuales se pronunciaron y están diciendo que durante esa temporada, se acerca San Valentín, no están teniendo mayores exportaciones y que además están presentando una reducción frente a la registrada del año anterior? Pues el gobierno comparte esa preocupación de los floricultores, los ha venido ayudando en todo lo que ha sido posible. Ellos están muy afectados por la tasa de cambio, por la revaluación, por eso le hemos pedido al Banco de la República insistente, diaria y nochemente, que tome medidas para morigerar las fuerzas revaluacionistas, y el gobierno en general y el Ministerio de Agricultura en especial tiene diversos proyectos, uno de ellos de facilitar y de subsidiar la parte cambiaria para que los floricultores puedan poner al abrigo al menos una parte importante de sus exportaciones de los efectos de los estragos de la revaluación. Ojalá que esta situación se supere. Sabemos que el ministro no puede hacer política, pero como hay tanta efervescencia... Ministro, ¿me escucha, cierto? Sí, bueno, lo escucho. Le habla Rubén Darío Pérez, ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Bueno, entonces mire, sabemos que usted no puede hablar de política, pero usted sí nos puede dar una respuesta. ¿Le han solicitado a usted que preste su nombre para encabezar lista del Senado por el Partido Conservador? ¿Usted lo estará pensando o definitivamente lo puede descartar de antemano? Y le hago esta pregunta por lo siguiente. Con tanta noticia de que el doctor Álvaro Uribe Vélez posiblemente sea candidato al Senado por el Centro Democrático,
Esto ha motivado, y usted bien lo sabe, aspiraciones en el Partido Liberal como la de Horacio Serpa, y otros quieren que sea el cabeza de lista del Senado, César Gaviria Trujillo. En Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. En el Partido Verde, Enrique Peñalosa. Y en el Polo, me contaba el diputado Jorge Gómez, que le quieren echar el cuento a Carlos Gaviria Díaz para que se reencauche otra vez y vuelva a aspirar en la lista del Polo al Senado. Uno ve la lista del Partido Conservador y con todo respeto podría pensar uno que a nivel político está faltando liderazgo. No sé si Andrés Pastrana se le mida, creo que no. No sé si Noemí Sanín se le mida, tampoco lo creo. Y entonces ahora que lo escucho y veo que usted se da las grandes cartas que ha tenido el partido como ministro en varios gobiernos y como también precandidato y candidato presidencial, la pregunta es, ¿le han echado el cuentico o no se lo han echado? Bueno, pues como usted decía, yo no puedo entrar, ni debo entrar en honduras políticas, en este tipo de declaraciones públicas. Pero la verdad es que yo estoy ahora comprometido en una tarea muy grande, muy compleja, difícil, como se habrá visto en todo el contexto de esta entrevista, en los múltiples temas que hemos tocado, de manera que mi compromiso es seguir acompañando al presidente Santos hasta cuando él considere que es oportuno en esta política agraria, en esta política de desarrollo rural, en los aportes que desde el punto de vista técnico podamos hacer, como lo estamos haciendo a las negociaciones de La Habana, sin tener protagonismos, pero sí a trabajo muy activo desde el punto de vista técnico del desarrollo rural, de manera que en todo eso es que estoy ahora concentrado y realmente no he considerado entonces la participación en la próxima justa electoral para efectos de la configuración del Congreso. Señor Ministro de Agricultura, que le queremos agradecer por su tiempo y decirle que la otra semana estaremos pendientes de lo que suceda en la reunión con los caficultores debido a la importancia para la región sobre este tema. Muy amable, que tenga feliz día y que las cosas le sigan saliendo bien. Bueno, un saludo a todos ustedes y a la audiencia. Es el